Vengo a presentar el ciclo de charlas Los Caminos de la Virtualidad. Este es un ciclo de charlas organizado por la Embajada de Francia en Uruguay y la Universidad Ort Uruguay. Yo estoy encargado de la licenciatura en Animación y Videojuegos, en el cual es una carrera universitaria que convoca a estudiantes a introducirse en el mundo de la animación, del videojuego en sus diferentes formas. Desde la universidad queremos, en este sentido, ver los diferentes aspectos, ángulos que tiene el videojuego, no solo para el diseño, la producción, sino también una vez que esto va al mercado, como el público objetivo juega, consume los videojuegos. Para ello, en este ciclo de charlas tenemos a dos personas que invitamos a que expongan y a tener un ida y vuelta, ¿sí? Sobre el tema que nos convoca hoy, que es videojuegos en el mundo virtual, adicción y libertad. En primera instancia vamos a contar con el psicólogo Bernard Disarbois, psicólogo clínico, cursó sus estudios de psicología en París, Descartes University, condujo investigaciones sobre videojuegos online con el laboratorio de París Quinto, trabaja desde hace más de 10 años en el sector de la protección infantil de Bretaña, es responsable de la unidad de enseñanza de Université Bretagne Occidental, Francia, en cuanto al enfoque clínico psicológico del niño y el adolescente. Su trabajo está orientado al psicoanálisis, es un invitado de la Embajada de Francia en el Uruguay, y ahora vamos a pasar en primera instancia a la exposición que nos hace Bertrand, que está grabada ya que no pudo asistir, pero amablemente nos envió su video. Por lo que ahora vamos en primera instancia con Bertrand. Bonjour Montevideo. Buenos días Montevideo. Hoy quisiera hablarles de los videojuegos y de su adicción en red. Cuando se habla de este tema, pienso que tenemos que tener cuidado en lo que se dice sobre los juegos en red. La idea no es diabolizar a estos juegos ni Internet, ni menos estigmatizar a la gente que está atrapada en una adicción o señalarlos con el dedo. Los juegos virtuales, los juegos digitales son ricos en términos de evasión, de placer compartido, de creatividad, y algunos autores hablan incluso de cultura digital. Hay que recordar la importancia para el niño, para el adolescente, para el adulto del juego, la importancia del juego, que aporta beneficios, que desarrolla, que estimula su curiosidad, desarrollando experiencias múltiples. Es cierto que el juego virtual también lo permite, alimenta la imaginación. Y también el videojuego es un medio de expresión artística, no lo olvido. Es cierto que es una industria, no lo olvido, pero también detrás es cierto que, un poco como en el cine, que también es una industria, detrás hay creadores, hay artesanos que modelan estos juegos, que pueden tener mucho arte a veces. El tema para nosotros va a ser el de entender cómo es que el videojuego, el objeto Internet, puede volverse un objeto de necesidad o de adicción en su construcción, en su historia. Los videojuegos en línea remiten en general a la conducta de dependencia y está en el centro de toda conducta adictiva, lo cual explica el pasaje de una adicción por parte de un sujeto de una adicción a la otra, y esto en un mismo sujeto. Puede tener varias adicciones al mismo tiempo.
Es cierto que la dependencia se puede encontrar más allá en algunos pasajes al acto. Pienso, por ejemplo, a las autoagresiones, pienso en trastornos alimentarios, es una percepción e incluso las fugas. Estas problemáticas de dependencia es la posibilidad de separarse del otro porque se depende de él. El sujeto va a encontrarse enfrentado a dos angustias contradictorias. Philippe Jamet trabajó sobre este tema: la angustia de separación y la angustia de intrusión. La de separación es muy lejos me siento abandonado y muy cerca me siento invadido. Allí el sujeto le va a ser imposible encontrar el justo medio. Imposible separarse, imposible dejar de depender. De allí que el objeto adictivo le da la sensación de que no depende más del otro, pero depende del juego. Entonces, estas problemáticas de dependencia se producen en la adolescencia. ¿Por qué en la adolescencia? Voy a decir proceso adolescente, porque Freud consideró la adolescencia como más bien como un trabajo psíquico. Es cierto que está la pregunta de la edad y que tenemos el hito de la pubertad, pero adolescencia, joven adulto, preadolescencia, ¿dónde está el límite? No está muy claro. Y es complejo. Entonces, este proceso adolescente es tributario de lo que ha ocurrido durante nuestra infancia y puede reactivarse y prolongarse en todo momento de la vida. Podemos resumir este proceso rápidamente por dos grandes temas: la construcción identitaria y la separación de los padres. La construcción identitaria consiste en que nuestro cuerpo es sexuado ahora y que van a operar diferentes cambios con la gente de mi edad, en las relaciones de amistad, fuera de la familia e incluso relaciones amorosas. Y la separación de los padres viene ante todo a reformular la relación con los padres. No se trata de dejar la relación con los padres, pero sí se trata de separarse del tipo de vínculo, de modificar la relación infantil para volverse adulto. Porque la idea para el adolescente es hacerse adulto y es crear su propia historia, su propio destino, potencialmente su propia familia y volverse él mismo padre. Es decir, que los padres ya no van a estar en el centro, no van a ser el primer objeto como lo fueron durante la infancia, sino que pasan a un rol secundario. Es entonces la adolescencia un proceso de separación, individuación, separarse de los padres para hacerse adulto. Entonces hay una pérdida, la pérdida de un lazo afectivo. Este trabajo hace eco con la problemática de dependencia. Si dependo del otro, no puedo crecer. Y esto es lo que se explica, esto es lo que explica por qué vamos a encontrar la problemática de la adicción más bien en la adolescencia que en otras edades. Y es allí que se va a cristalizar y a desarrollarse la dependencia. La adicción a los videojuegos, a los juegos en red, es una forma que va a tener algunas especificidades. Para esquematizar, voy a desarrollar en tres partes: el tema de la socialización, el tema de la implicación del cuerpo y la agresividad, y el último tema, el tema de la depresión subyacente.
Entonces, el primer punto, la socialización. Una de las grandes especificidades de los videojuegos es relacional. La gente es llevada a cooperar entre sí, hay incluso foros junto a los juegos y dentro mismo del juego gracias a un casco y a un micrófono, los jugadores interactúan entre sí. Entonces, ¿cómo comprendemos esta relación asistida por la informática? Yo le voy a llamar prerelación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no hay un verdadero encuentro. Tiene que haber, para un verdadero encuentro, tiene que haber varias cosas. Reconocer la alteridad, una reciprocidad y supone el compartir una intimidad, mostrarse y compartir recíprocamente nuestra intimidad. Mientras que en las relaciones de los videojuegos y por internet es muy normal quedarse en una relación de superficie. La alteridad no entra en juego para nada. Allí hablaremos de una relación funcional en que el vínculo solamente para y por el juego y nunca irá más allá. Y además está la ilusión de que uno va a mantener una relación con gente y que uno tiene una cantidad de amigos virtuales. Pero realmente no hay relación. Esto tiene que ver con la angustia de intrusión y de abandono, porque gracias al juego, al videojuego, el adicto tiene la ilusión de no estar solo, sin realmente tener vínculos. Va a quedar en una relación de superficie y de apariencias. Y además va a tener la sensación de controlar la relación. Porque en el videojuego uno puede responder con distancia, quedar indisponible, parar el juego. Les quiero poner un ejemplo de un caso que tuve. En mi práctica, yo trabajo en la protección de la infancia y me encuentro con adolescentes, no todos, pero algunos, y a veces me encuentro con adolescentes que están en fracaso escolar, que ya no salen de ellos, que ya no salen de su casa y que tienen relaciones restringidas o incluso ninguna relación con gente de su edad. Y sin embargo, son adolescentes que te dicen, sí, yo tengo amigos, pero cuando uno ahonda un poco, uno ve que son amigos de los juegos de video. Y cuando uno va aún más hondo, uno ve que son amigos a los que no vieron nunca, a los que nunca vieron en realidad y de quienes no conocen ni siquiera el nombre. O sea que los llaman por su seudónimo. Es para decir si estamos en una relación paradójica, ¿no? ¿Hasta qué punto? No hay intercambio, no hay reciprocidad, no hay desarrollo de la identidad, todo eso no existe. Después está el tema de la implicación del cuerpo, que es la implicación del cuerpo y de la agresividad. Esa es una especificidad del videojuego y es el tema de la toma de riesgos. Porque en las toxicomanías, por ejemplo, el cuerpo entra en juego, va a ser puesto en juego y va a ser atacado. Por ejemplo, el alcoholismo, la heroína, lo que sea. Allí el cuerpo va a estar atrapado en la conducta. Pero acá es diferente. Asistimos a un retiro del cuerpo. El cuerpo está detrás de una pantalla. El cuerpo es un avatar, un personaje, así que no va a mostrarse. Y el videojuego,
es una situación en que la muerte no es realmente dramática. Uno puede morir con frecuencia y no irreversible. Podemos volver a morir varias veces. El juego virtual es un universo que tranquiliza, en que uno puede expresar todo lo que uno quiera sin mayores consecuencias. O sea, puedo atacar al otro, puedo hacerme atacar y no corro riesgos. Aquí estamos en una tentativa, en un intento de evacuar consecuencias de oponerme, de la oposición. Voy a tomar un ejemplo que tomé de mi investigación sobre los videojuegos en línea y allí encontré a una joven mayor de 20 años que se presenta a sí misma como una loca angustiada por la muerte y explica que ese sentimiento nació debido a la relación con su padre, relación particular por el hecho de que su diferencia de edad es de 60 años, o sea que el padre era realmente mucho mayor, era una persona mayor, y en razón de esta separación, ella siempre tiene miedo de verlo morir. Vamos a llamarla Sonia, y Sonia me cuenta las discusiones con su padre durante la adolescencia, en que durante las disputas, que son necesarias y saludables para encontrarse a sí mismo, su padre termina por cerrar la discusión diciendo, de todas formas yo me voy a morir, así que después vas a hacer lo que quieras. Y esto en Sonia cae mal, solamente aumenta el miedo de la muerte y le corta todo deseo de desear oponerse a su padre, pero cuando en realidad sería saludable que lo haga si es adolescente. Esto es completamente necesario para que el adolescente se transforme en adulto y se sienta libre. Entonces, Sonia describe que un consumo de pantallas cada vez mayor. Pasa días enteros mirando series y luego termina en los videojuegos en línea. O sea que habla de una verdadera escapatoria. Estos videojuegos, ella los llama a jueguitos estúpidos, pero dice, no lo digo por denigrar, es justo lo que preciso, es lo que me interesa, es esa ligereza, esa distracción que no sirve para nada, es lo que me da libertad y me hace bien. Así que los videojuegos sirven para frenar, en el caso de Sonia, todo dolor. El tema de la muerte, el tema de la pérdida irreparable e irremediable. Y llego al último punto, que es el punto de la depresión subyacente, vinculada con la conducta adictiva. Esto es el punto central, es el núcleo, si quieren, de toda conducta adictiva. Freud hablaba de rompe angustias, hablando de la toxicomanía. Vamos a asistir a una lucha contra la angustia, contra la depresión subyacente. Es una lucha que es un mecanismo de defensa porque se trata de rechazar la depresión, pero al costo de la adicción. La paradoja tiene que ver con la depresión porque, es decir, preciso la adicción y al mismo tiempo la tengo que dejar. El videojuego puede ser entendido como un tiempo suspendido. No pienso en nada más, nada me interesa, nada más me interesa, nada más está contando para mí y no
Estoy angustiado, así que tengo que seguir. Se trata de llenarse de imágenes, de sonidos, de sensaciones, para traer una ausencia y no sentir una pérdida. Evidentemente es una falsa solución, porque al impedir la depresión, impedimos también el trabajo que hay que hacer, el trabajo de duelo. Es una puerta de salida que impide emerger la depresión. Por lo tanto, es una conducta paradójica. Busco luchar contra una fuerte angustia, pero al mismo tiempo lo que estoy haciendo es reforzarla. Al no dejarla emerger, nunca la podré pensar, así que me quedo en la conducta adictiva. Este mecanismo es completamente paradójico porque el sujeto además no se da cuenta. Es algo que es un mecanismo inconsciente que mantiene la conducta adictiva. Y paradójicamente el juego va a volverse cada vez menos un juego. Voy a citar este otro ejemplo que es de un jugador que está completamente adicto desde hace mucho tiempo y que me dice que toda su vida está organizada en torno al juego. Todo está organizado para que pueda jugar su trabajo, sus horarios, y a partir del momento en que vuelve a su casa se pone a jugar. Se pone a jugar, pero dice, no juego. Y si no juegas, ¿qué es lo que haces? Y nada, prendo la pantalla y me paseo en el mundo virtual. Me pongo a contar las ventanas que tiene tal edificio o la cantidad de baldosas que hay en tal o cual patio. Así, y de repente, de pronto me doy cuenta que no estoy jugando. Y nos damos cuenta que está allí solo para estar en ese universo virtual que no es el real. O sea que el juego para él es una obligación de conectarse y no sabe ni por qué se conecta. El juego de video, el videojuego en línea, hay una cosa a entender, es que el juego no tiene verdaderamente principio ni fin. Al contrario, el juego nos habilita a jugar sin cesar, porque podemos de alguna manera seguir y seguir tanto tiempo como se nos ocurra. Entonces, hacer el vínculo con la conducta adolescente, el proceso de individuación y separación. No queremos transformarnos en adultos porque ser adulto significa pérdida y que hay que hacer un trabajo de duelo. Y la adicción resulta de este mecanismo de pérdida que uno evita tener. Entonces, el ejemplo que les puedo dar es cierto. Les decía que trabajo en la protección de la infancia con asistentes sociales y con frecuencia cuando ven a estos adolescentes encerrados, lo primero que les llama la atención es que tienen como una especie de aspecto sombrío. Esta especie de tristeza es un estado particular, es un malestar, pero difuso, que no dice su verdadero nombre, que muchas veces uno interpela a estos adolescentes
Y los adolescentes se asombran porque para ellos, para ellos no existe, cuando para los demás es evidente. Otro punto también cuando se habla con estos adolescentes es que hay algo que vuelve con frecuencia, el hecho de no sentir más nada en cuanto a emociones. Hay cantidad de jugadores. El videojuego tiene la característica de anestesiar. Ahora, si nos anestesiamos, significa que hay un dolor de alguna manera. Si me hablan de anestesia, hay dolor. O sea que allí vemos que hay un sufrimiento y que hay que anestesiarse y no se reconoce. Así un poco para terminar esta intervención, voy a abrirme sobre el tema de la adicción a las pantallas. Es algo que se encuentra cada vez más en nuestra práctica. Nos damos cuenta de que hay adicción a los videojuegos, pero en el fondo los adolescentes y los preadolescentes, y a veces los casi mayores, tienen un mayor desarrollo de adicción a la pantalla. Al fin de cuentas, son adictos al objeto pantalla, ya sean tabletas, teléfonos, una computadora, videojuego en red, foro, sea lo que sea, pasar de una página a otra de internet, los teléfonos, las redes sociales, y vemos claramente que es el objeto pantalla que produce la adicción, como si el objeto, y ahí vamos a encontrar los mismos mecanismos, la idea fuera de cortar la relación con el otro haciendo pantalla. Es también estar en un universo neutro, sin riesgos. Y al final también encontramos este aspecto triste, sombrío. Y finalmente encontramos esta lucha contra una forma de depresión que no dice su verdadero nombre. Esto es todo, termino. Muchísimas gracias y gracias por vuestra atención. Bueno, excelente presentación de Bertrand. Creo que ha tocado diferentes puntos, ha ejemplificado a nivel clínico diferentes niños por los cuales él ha pasado en terapia. Hay ejemplos de que el videojuego es un lugar donde se esconden, un lugar paliativo, otros que no se pueden controlar. Entonces, en ese sentido, y un punto más sobre que ha mutado desde videojuegos a que el problema quizás sea pantalla en sí, ¿no? en general, en todos sus aspectos. Para eso vamos a conversar con la magíster María Luján Oldon. Ella es argentina, es magíster en comunicación y creación cultural, licenciada en redacción en relaciones públicas e institucionales, orientación comunicación. Está invitada por la Universidad de Ort. Es docente de teoría del juego acá en la carrera, en la licenciatura en animación y videojuegos. Así que, Luján, te damos la bienvenida. Queremos dialogar contigo varios de estos puntos. En este momento ya se encuentra en España y gracias a Zoom estamos en contacto.
Luján, a ver, hay muchos puntos de los que tocó, son importantes y después tenemos un antes y un después en relación a la pandemia y cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado absolutamente todo, al punto de que nosotros como licenciatura hace unos meses sacamos junto con el Hospital Británico y con el apoyo del Banco Santander, sacamos un videojuego, Monstruos vs. Virus, que es un videojuego enfocado a COVID, a la enseñanza de chicos entre cuarto y sexto de escuela, donde pudimos testear el juego, lo presentamos y en realidad lo que hicimos es pasar a otro punto, pasamos a la educación, ¿sí? Con el videojuego. Entonces, en ese sentido, Luján, ¿por dónde querés empezar? Hola Alejandro, muchas gracias por la invitación. La verdad que súper interesante y disparadora la presentación de Bertrand. Me iba anotando los puntos, recordando, porque es como decís, hay muchísimo. Y me gustaría primero marcar dos puntos. Que él habla, digo, no está teniendo una mirada detractora sobre el videojuego en sí mismo, como culpándolo de que genera adicciones, sino que arranca justamente hablando de las condiciones positivas que tiene y de que el videojuego es uno de los casos en los cuales determinadas conductas en determinados momentos pueden ser propiciadoras de que sea un caso de adicción. Y después, bueno, justamente pasa a la pantalla, ¿no? Y él habla de que los videojuegos, en muchos casos incluso se habla de cultura digital y desde ahí vengo yo. Entonces, a mí me interesaba que él planteaba el videojuego como un espacio, dice, que nunca va más allá del juego, que cuál es la finalidad, que plantea esta sintomatología de tristeza y de aislamiento, cuando yo justamente me dedico a trabajar en todos aquellos juegos que buscan ir más allá del juego, conectar, generar espacios, pensar también en estas historias que se crean, en quiénes son los que los crean y en el lugar de apropiación que la sociedad hace del videojuego, como bien vos decías, estos juegos que salen y que abren mundos para educar, que pueden ayudar a socializar, que pueden ayudar en las cuestiones de salud. Entonces, es un entender cómo acercarnos a ese objeto, qué usos le podemos dar y estar atentos a esas pautas que él marcaba como señales de atención o de alarma si las vemos en nuestros hijos o en nuestros amigos, en nuestros compañeros. Y acá me interesa en particular invitar a la audiencia y saber un poco qué nos están acompañando hoy y por qué vinieron, no sé, si es que son jugadores, a qué juegos juegan. Bertrand habla de un tipo específico de juego también, o si son padres y saben a qué juegos juegan sus hijos, si han jugado con ellos, si están jugando ahora, y qué les inquieta para poder generar, ¿no?, una conversación entre quienes estamos acá. Bien. Y Luján, en ese sentido también lo que mencionás es el cambio de paradigma, que el padre tiene que acompañar, ¿sí?, al juego, ¿sí? Entonces, en ese sentido ya no es como una separación, sino que justamente lo contrario, tenemos que arrimarnos como padres a jugar con ellos, a desmitificar todo eso. Es juego como punto de encuentro, y si hay algo que tienen de positivo los videojuegos, digo, la mayoría de las generaciones que estamos hoy aquí presentes en el planeta Tierra, hemos jugado algún tipo de videojuego, aunque sea el Pac-Man, el Tetris, un solitario, y es un juego, o sea, las reglas no nos son tan ajenas, entonces es entender que por ahí tenemos un punto de unión y de vínculo. ¿Qué es lo que pasó y ese cambio fuerte que se dio en la pandemia? Muchos de los chicos entraban a estos juegos en línea, que comentaba Bertrand, y no entraban para jugar, y no entraban justamente para aislarse, entraban para vincularse, entraban para poder hablar con los compañeros, con las compañeras, que no podían ver en persona. Entonces el juego era una excusa para generar un espacio de vinculación. A mí me pasa como mamá, y tengo todavía dos chicos muy chiquitos, la nena Vera tiene 2 años y Gael ya tiene 6, pero bueno, ahora que nos vinimos justamente a Barcelona, Gael se conecta y juega con mis papás, y juegan a Minecraft, entonces juegan en línea juntos, y es un espacio de charla con mi papá, y desde ahí están. E incluso juegan juegos de mesa donde se las ingenia, cómo pone el tablero y apunta a la pantalla y va sacando las fotos y explicándole las piezas. Entonces, es hacer esa reapropiación, esa resignificación, darle la vuelta de tuerca
y ver cómo encontramos ahí ese espacio de conexión. Sí, lo que tú mencionás me parece súper interesante por el hecho de que yo separaría un poco de lo que es niño de adolescente, ¿sí? Sí, sí. Porque el adolescente capaz que tiende a jugar un poquito más con gente desconocida, el niño tiende a jugar con chicos de su colegio, por lo menos empieza así, y así empezó en la pandemia, como una vinculación con sus pares. Y eso dista por lo menos por donde lo miro Sí, yo, seguro. separa lo que es la adicción para entrar con otro concepto que es la vinculación tan necesaria en estos momentos, ¿no? Ahí nos están comentando, ahí Sigumba dice que las generaciones de padres ahora ya crecieron con los videojuegos, pero no permitían un grado de inmersión como ahora, eso es cierto. Y tampoco había la variedad de títulos y de historias, o sea, algo que está sucediendo, yo me muevo mucho dentro del circuito independiente y experimental, donde justamente son otro tipo de historias y de personajes los que se ven y los objetivos que se tratan, por eso me resonaba mucho la conversación de Bertrand, y ese es un espacio que tienen muy interesante para explorar, plataformas como Itch.io, como Steam, donde pueden probar a decir, bueno, a ver, descubramos qué juegos hay, qué tipo de historia te interesa ver, veamos otros protagonistas. Ahí están hablando, dice una mamá de adolescente varón de 15 que juegan a Fortnite. Fortnite, que ha sido el gran protagonista y éxito en este tiempo. Bueno, ver eso, ¿no? ¿Qué juegos dejamos entrar? ¿A partir de qué edad? Porque ahí empiezan a aparecer códigos, como pasa con el cine, entender que si es un juego, todos jugamos, pero hay determinadas temáticas, hay determinados géneros que son acordes o no a ciertas edades. Entonces, es evitar el entrar con un no grande y el grito, sino entender qué es lo que está buscando, ver qué otras opciones podemos encontrar como alternativa, o quizás, bueno, probar a estar un rato al lado intentando jugar con nuestros hijos y si nos dejan como adolescentes, y explicándole o conversando después, bueno, qué es lo que viste, qué sentiste, qué pasó, porque sí hay consecuencias en la red, digo, ahora estamos acá conectados gracias a la digitalidad, y sí se exponen los chicos, eso es cierto, o sea, quizás entran y es un espacio seguro al principio, pero es ese espacio seguro que ellos crean, y entonces, bueno, ver qué historias cuentan, con quiénes hablan, pero no es el juego en sí, es esa compañía que tenemos que hacer siempre, incluso con los compañeros de verdad, de carne y hueso, ¿no? Es saber con quiénes se juntan y cuáles son las inquietudes que tienen. Sí, sí, tal cual. Luján, me están diciendo que hay varios mensajes en YouTube. Sí, ahí estoy viendo otra más que dice, mi hijo de 14 juega al LOL, grita, golpea la mesa, los amigos juegan a lo mismo. Intenté acercarme, pero no me dejó. Claro, No, quizás no es no, porque bueno, no, lo que dice, pero no, está no bien, te va a está bien que dejar. tenga su espacio. Pero quizás es conversar después, ir viendo, contame de qué se trata, ¿no? Ir viendo ese otro lugar. Vos tenés hijos más cercanos en edad ahí para dar tips. Sí, sí, bueno, pero nada, a mí me sacan y me sacan simplemente por el hecho que quieren conversar de determinadas cosas o de determinada manera que conmigo no lo hablarían, ¿sí? Pero si Más sabes allá que que vos están lo ahí, escuchás, pero sabes que están ahí y ¿sabes? sabes lo que dice, más allá de que corresponda o no, Exacto. se entiende que necesitan su espacio, sin llevarnos a una adicción, sin llevarnos a, Claro. bueno, está en los padres ver la cantidad de horas. Sí, estás atento a cómo Nosotros, sale de esa sesión de juego, exacto, qué estado de exacto. ánimo. Dicen, mis hijos juegan Animal Crossing. Un juego que me parece sin objetivo, un paseo, una evasión. Me cuesta entender todo el tiempo que pueden pasar enganchados. Es hermoso Animal Crossing, es hermoso. Mi hijo de 6 se enganchó y me robó la isla y se la construyó toda él. Animal Crossing es un caso paradigmático de pandemia, justamente. Es un juego, les cuento para los que no sepan, que es una isla donde el personaje principal es uno mismo, que lo puede diseñar a su avatar, elegir si es una nena, si es un nene, cómo se quiere vestir, y cómo va decorando esa isla y construyéndola en un universo donde son todos animalitos y son como súper tiernos, es todo muy lindo, es todo muy fantasía, entonces sale justamente, es una saga, este es el último título, es de Nintendo, la Switch, la consola portátil, y sale en el momento de pandemia. Cuando todos estamos encerrados, de golpe encontramos un espacio totalmente agradable desde lo visual,
en un entorno amigable, y empezaron a pasar muchísimas cosas ahí. Se empezaron a celebrar cumpleaños, se empezaron a hacer exhibiciones de arte. Biden organizó su campaña política ahí adentro, porque es un juego que se juega en red, y uno puede invitar a sus amigos. Entonces, hubo un caso en Twitter que marcaban de una chica que entró, y ahora no recuerdo qué actor le apareció en la isla, porque uno, bueno, tiene sistemas de trueques y demás, entonces estaba fascinada por algo que jamás le podría haber pasado en la vida real, o sea, fue visitada por, creo que era alguien del Señor de los Anillos. Y entonces es eso lo que le gusta probablemente, es esa habilitación de poder crear, y desde ahí está creando, así que es maravilloso, no, no se preocupen si están con Animal Crossing, a menos que esté todo el día, y ahí ya bueno, entramos. Perfecto. ¿Alguna otra preguntita por ahí? Sí, los que crean los juegos piensan en los aspectos psicológicos que desencadena tal o tal guión. Hay una intención desde lo comercial para lograr mayor atención. Uy, bueno, ahí tenés dos líneas, dos grandes líneas. Como toda producción cultural, y están los dos caminos, el comercial y el independiente, está ahí ya cae en la intencionalidad del creador y en a dónde le va a estar prestando mayor atención. A mí me interesa trabajar con aquellos juegos que justamente están reflexionando en los aspectos psicológicos, en el usuario, en qué historia está queriendo contar. Y entiendo que desde la carrera de videojuegos acá en la ORT se preocupan justamente por hacer tomar conciencia sobre lo que están produciendo, que desarrollan juegos, son objetos culturales, y que así como un libro o como un cuento, tienen una llegada emocional y un impacto muy fuerte en las personas a las que llegan, y por sobre todo, es todavía más fuerte por la empatía que generan, por esa posibilidad de ser protagonistas. Entonces, definitivamente, tienen que ser desarrollados con responsabilidad. No siempre sucede, y para eso, bueno, hay determinados estándares a cumplir y controles que se generan, y por sobre todo para eso está también la opinión de los jugadores y los usuarios, para hacer después la crítica y llamar la atención sobre esos juegos que van bien o que no van bien. Por eso tenés determinadas empresas que sacan videojuegos comerciales, porque es comercial evidentemente, y los diferentes tipos de juegos comerciales, pero también está el videojuego educativo, de concientización. ¿Sí? Hace poquito estábamos hablando con Luján de que el Fortnite, más allá de los skins que te presenta, ahora tiene una sección creada por la comunidad donde te transporta a el discurso de Martin Luther King en Washington, D.C. Entonces, hay cierto interés que no sea de todo comercial, sino que va por otros lados. O sea, cuando vos diseñas un videojuego, vos lo que estás diseñando es una experiencia. Y esa experiencia tenés que ver cuál es el público objetivo al cual le querés llegar y cómo querés llegar. ¿Sí? O sea, no saber solo quién, sino cómo. Y dependiendo del tipo de empresa. ¿Sí? En este caso, Luján, creo que vos tenés más casos para contar sobre este tipo de mundos que se crean para alejarlos simplemente del hecho de jugar por el jugar, ¿sí? Para llevarlo a otros objetivos, ¿no? Sí, que lo que contaste es fantástico, porque no es solamente el desarrollador, que acá, bueno, en el campo de los indies y de lo artístico hay muchos casos que justamente tratan sobre esas otras historias y mensajes, sino que son los jugadores mismos los que después pueden reapropiarse del juego, resignificarlo, y sobre todo en tipos de juegos como Fortnite o en juegos de mundo abierto, donde tienen la posibilidad de crear sus propios universos ahí adentro. Entonces está la herramienta abierta a disposición del uso que después le den los jugadores. Bruno pregunta, ¿a qué punto se empieza a considerar el tiempo libre invertido en un videojuego como una adicción? Bueno, acá podemos hablar de los esports también. El tema es qué pasa con ese tiempo, ¿no? Va a ser como cualquier otra cuestión de pantallas o de libros o de televisión, cuando te empieces a anular el resto de la socialización con otras personas, tu resto de actividades, cuando realmente seas absorbido por eso, empecemos a preguntarnos qué está sucediendo, pero no creo que haya un parámetro de horas estandarizadas. También pueden fanatizarse con un juego en determinado momento. Totalmente de acuerdo contigo, depende un poco de la persona, de cuán sociable es o no, y si va dejando cosas de lado
para dejar de interactuar y abocarse a su mundo. Entonces ahí totalmente de acuerdo que no hay un parámetro fijo como para determinar 1,5 ya adicto. No, no creo que vaya por ahí. Otra cosa que dijo Bertrand que me pareció fantástico es la adicción a la multipantalla, ¿no? Porque el videojuego es una de ellas, pero también, digo, después del videojuego pasás al celular y a las redes sociales y después agarras la serie de plataformas de streaming y después pasás a otro lado, a la compu, entonces a ver youtubers. Entonces, bueno, ya es multiplataforma, ¿no? No es un solo, en tema de adicción pura, no es un solo concepto videojuego, ¿no? Que para mí tiene diferentes ángulos. Por un lado es un juego para entretener, pero otro lado tiene vetas de educación, de salud, de una enorme cantidad de objetivos a poder comunicar ahí, ¿no? Y él además marcó ahí, en esa cuestión de la adicción, la edad, porque dijo, ahí son los adultos los que se enganchan. Y eso también es importante. Si como padres estamos marcando un no jueguen, no estés tanto con la pantalla, actuemos nosotros en consecuencia y larguemos el celular y la pantalla. Yo a veces me siento, digo, me doy cuenta, estoy trabajando con la compra, estoy diciendo, cortá, que ya estuviste con el iPad mucho, y yo sigo enchufada, entonces no le puedo demandar que haga algo cuando yo no lo estoy haciendo. Es bueno, empezar a encontrar ese equilibrio también. Y algo que ha pasado en pandemia es que de golpe nos vimos todos volcados a la pantalla y ahora a veces, en algunos casos está sucediendo el miedo de volver a lo físico, al contacto, porque ha quedado esta cuestión del virus o de qué pasa o de sí y la comodidad de la pantalla. Entonces, es intentar volver a encontrar ese equilibrio en una situación en la que todavía no ha vuelto a la normalidad y no sabemos cómo va a seguir. Entonces también, bueno, es un poco de flexibilidad en esta realidad que tenemos hoy. A mí me encanta decir que necesitamos volver a que la gente se aburra, ¿sí? Totalmente. A que no esté constantemente bombardeada de información, sino que se aburra para fomentar la creatividad, para fomentar otros aspectos de la vida que no están relacionados a un monitor, ¿no? Evidentemente. Y lo decimos desde el lado de que consumimos mucho un monitor, ¿no? Todo el día. Pero bueno, necesitamos ese tiempo de apagarlo, de aburrirme, de generar cosas, de lo tangible, ¿no? Básicamente. Sí, el FOMO, el miedo ese de perderme lo que está pasando si no estoy chequeando el feed de Twitter o de Instagram o que no vi. Y además esa cuestión de que todo lo que uno expone, bueno, también depende de las redes que, ¿no? En Instagram es todo felicidad, Twitter es ese contorno muy político y uno sale enajenado con todo lo que está leyendo. Bueno, entonces ir dosificando esas cuestiones. Ahí quedaban dos preguntas. Ahí dicen, el problema es que empiezan con juegos inocentes. Mi hijo de 24 jugaba de pequeño al Aladdin y después yo tuve que prohibir GTA. Al chico tampoco lo dejé, lo consideró violento. Sí, estoy de acuerdo, hay juegos que definitivamente no son aptos para determinadas edades. Y no, por más que vos juegues videojuegos, por más que estés presente, no está preparado para determinado contenido. Como decíamos, no puede ver ciertas películas, no puede leer ciertos libros, no puede jugar ciertos videojuegos todavía. Es esperar un poco, no saltearse etapas. Y preguntan por Fortnite y los skins que eligen, ese es para vos. ¿Es generalmente porque se sienten identificados? ¿Cómo es en el caso de tu hijo? ¿Por qué elige los skins que elige? Skins que eligen, se elige porque salen y apenas sale lo tenés que tener. ¿Sí? Y la lucha es, necesito ya eso, necesito tener los pavos para poder conseguir el skin. Y bueno, ahí los conseguiste, ¿no? De acuerdo a lo que jugaste, si llegaste a la meta o no. ¿Sí? Ya cuando pasa el tema del intercambio monetario es otra historia, ¿no? Ya es otra historia. Por un lado vas a la gente que juega más consola y quiere aumentar en términos de skin o armas o lo que fuese, y otro que es bajame a 99 centavos los videojuegos y es como algo, una conversación constante, ¿sí? Todos los días es uno y vos decís no, y termina siendo no todos los días. Entonces
tenés que entrar a jugar y es como ver películas, y es como ver series, es como cualquier rol en la vida, que bueno, esto es uno más en el cual tenemos que lidiar, y que la pandemia en cierta manera no nos ayuda, por un lado, y nos ayuda, por lo menos en este diálogo que tenemos en este momento. Entonces, tenemos que equilibrar en ese sentido qué es lo consumible y qué no. Así que, bueno, Luján, no sé si hay alguna otra pregunta, si no vamos redondeando. Sí. Hay una que creo que está muy bien para cierre, porque ahí vuelven a participar diciendo que en francés Disarbois habla de que las pantallas, al aislar a las personas, les permiten hacer pantalla, lo cual es difícil de traducir, pero que en básquetbol significa hacer una pared. Sí, Bertrand está hablando de la pantalla como una separación, ¿no? Una forma de aislar. Y justamente nosotros creo que lo que estamos queriendo decir ahora es que los juegos y las pantallas pueden servir justamente para lo opuesto, para conectar. El año pasado, la Organización Mundial de la Salud sacó una campaña que justamente siempre venía en detracción de los videojuegos, y hablando de los videojuegos como algo nocivo. En general, lo más conocido son ese tipo de declaraciones. Y por el contrario, el año pasado sacó una campaña hablando con un juego de palabras nuevo, Play Apart Together, hablando de jugar a la distancia pero juntos, con esta posibilidad de la virtualidad, y también de jugar una parte en la historia, no jugar una parte en la historia del otro, jugar una parte en esta historia que está sucediendo. Entonces, como todo, la pantalla puede tener esas dos funcionalidades, la de separar o de unir. Queda en nosotros para dónde la vamos a llevar. Sí, sí. Y lo dejamos con puntos suspensivos, ¿no? Sí, no, evidentemente Bertrand hablaba de la pantalla y la separación, y el caso que tenía con el padre que quería lograr esa pantalla y separarse del padre mayor para no lograr esa respuesta cotidiana que tenía, ¿no? Evidentemente, sí, bueno, para muchos casos servirá para separarse. En nuestro caso queremos justamente lo contrario, como dice Luján, unir, dialogar y que exista esa conversación entre pares, ¿sí? Pero bueno, vamos por ahí. Les cuento que la próxima charla va a ser Arte y lo virtual, así está denominada, y va a ser el 28 de octubre. Ya luego comunicaremos a qué hora va a ser y por dónde va a ser. Por lo que, bueno, la Embajada de Francia en Uruguay y la Universidad Hort los convocan a mantenerse conectados en este ciclo de charlas. A nosotros, desde el lado de la universidad, y sobre todo mantenemos lo que es sobre todo en la carrera de animación y videojuegos, así como tenemos este ciclo de charlas en términos del audiovisual, el videojuegos en sí, también trabajamos lo que es la animación, y para ello tenemos el Festival Internacional de Animación, que hace 15 años lo hacemos, con presencia de más de 60 países que han mandado cortos animados, y esto va a ser el 13, 14 y 15 de septiembre ahora. Vamos a comunicarlo también en nuestras redes, por lo que aquellas personas que quieran ver un festival internacional de gran nivel, bueno, estaremos comunicando y celebrando este 15 cumpleaños que tenemos. Así que muchas gracias a todos, esperamos vernos en la próxima, y espero que nos deje este ciclo de charlas nos deje pensando en videojuegos, en la virtualidad, y en este caso el tema de hoy, adicciones y libertad. Muchas gracias.